Hola, hola, soy Jessica. Y yo soy Daniela. Hoy vamos a hablar sobre el derecho a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Preguntas frecuentes. Durante todo este video, junto con Dani, vamos a dar respuesta a todas aquellas preguntas habituales que las personas tienen acerca de los derechos que tenemos como víctimas del conflicto armado en Colombia. Bueno, Dani, ahora coméntanos, ¿qué crees tú que son las personas víctimas del conflicto armado en Colombia? Yo creo que son las personas que han perdido sus hogares y niños que han perdido sus papitos o mamitas o hermanitos y necesitan un mejor futuro. Somos las personas más vulnerables en el país, donde no tenemos, donde en este momento es la prioridad del gobierno, el instrumento del gobierno, y esperamos que el gobierno cumpla con su promesa que ha hecho de reparación y reconciliación. Hoy nos encontramos con la señora Maribel que nos va a hacer a responder una de las preguntas. Señora Maribel, para usted, ¿qué significa las víctimas de la violencia están obligadas a presentar el servicio militar No, obligatorio? no son obligadas a prestar servicio obligatorio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de los jóvenes víctimas de la violencia, ellos no los obligan porque ellos vienen de digamos, de un trauma psicológico. Entonces no es obligatorio. Si ellos quieren presentarse a prestar el servicio obligatorio, sí, si no, no es obligatorio. Bueno, muchas gracias, señora Maribel. Hola, hoy nos presentamos con el señor Víctor, que nos va a responder algunas de las preguntas que le vamos a hacer hoy. Señor Víctor, para usted, ¿qué entiendes por retorno? Retorno sería como una persona que ha sido desplazada de una región o de una vereda y esta persona pues quiere regresar de nuevo allá a su región, a lo que algún día tuvo que dejar con mucho dolor. Entonces esta persona quiere regresar y tomar de nuevo sus tierras y encontrarse de nuevo con su familia. Muy bien. Ahora otra pregunta. ¿Qué significa la reubicación? Reubicación es de una persona que es desplazada de una región o de una vereda y esa persona pues pide su ayuda, su colaboración de pronto de los estatutos que ayudan o el gobierno para que la reubiquen en cierta región o de pronto donde el gobierno la pueda reubicar allí. Bueno, muy bien. Thank you so much. Bueno, Dani, ahora, ¿qué derechos tiene una víctima en situación de desplazamiento forzado? Tiene derecho a seguir con su proyecto de vida y ser parte de una y seguir sus sueños siendo parte de una sociedad. Ok, Dani. Entonces, hay personas que tienen dudas sobre cómo pueden recibir acompañamiento a las víctimas en los procesos de retorno o reubicación. Entonces, pues primero que todo, ellos tienen que llenar una solicitud del retorno o reubicación sobre lo que las víctimas tienen derecho a recibir, pues un acompañamiento de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dirigido a familias y comunidades que tomen la decisión, claro está. Primero que todo, pues ellos tienen que dirigirse a un punto de atención integral a las víctimas o a un centro regional o las estrategias móviles complementarias. Entonces, aquí la pregunta sería como, ¿existen algunas condiciones necesarias para el acompañamiento a los procesos de retorno o reubicación? Entonces, tenemos claro que en el artículo 74 del decreto 4800 del 2011 establece que para que el acompañamiento a los procesos de retorno o reubicación se dé, es necesario contar con la verificación y el cumplimiento de los siguientes principios. Entonces, háblame sobre el principio de la voluntariedad. Pues yo creo que las víctimas deben tomar la decisión libremente. Claro, está muy bien, Daniela. Ahora, háblame del principio de seguridad. Yo creo que se orienta a la garantía de la integración física de las
personas retornadas o ubicadas. Reubicadas, te refieres a Reubicadas. reubicadas, ¿cierto? Sí. O sea, este principio de seguridad garantiza que las personas cuenten con la seguridad de que van a estar bien en este proceso físicamente y pues también obviamente emocionalmente, ¿no? Ahora, háblame sobre el principio de dignidad. Yo creo que es la restitución de los derechos a partir de los programas Sociales del Estado. sociales del Estado. Ah, ok, perfecto. Entonces aquí vemos cómo el Estado interviene para que pues obviamente se le garantice un trato digno a las personas víctimas del conflicto armado, para que ellos puedan reinsertarse ante pues en esta sociedad y puedan desarrollar su proyecto de vida, ¿cierto? Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se desarrolla un plan de retorno o reubicación? Ok, Dani. El plan de retorno o reubicación se desarrolla a través de 5 fases, con la participación de los integrantes del hogar y la unidad para las víctimas. Este plan será remitido a la oferta institucional requerida y cuando se trate de retornos masivos se construirá con las comunidades y será validado en los comités territoriales de justicia transicional. Por supuesto, para el retorno a la reubicación, las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas y el ente territorial competente deben garantizar 14 elementos esenciales, los cuales son identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, orientación ocupacional, reunificación familiar, atención psicosocial, tierras, vías y comunicaciones, ingreso y trabajo, servicios públicos básicos y seguridad alimentaria y uno que se me va, que es organización social. Muy bien, gracias Jessica. Hola Jessica, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué derechos se pueden hacer efectivos en los procesos de retorno o reubicación? Ok, perfecto. El acompañamiento integral a las comunidades retornadas o reubicadas se realizará a partir de los 14 elementos esenciales, con un modelo de atención gradual a todo hogar identificado y caracterizado por los entes territoriales. Esto pues obviamente garantiza el acceso universal de los mínimos básicos de atención en salud, en educación, en vivienda, atención psicosocial, en identificación, reunificación familiar y orientación ocupacional al 100% de los hogares o comunidades retornados y reubicados. Muy bien, gracias Jessica. Hola, hola, y ahora nos encontramos con Solange. Hola Solange. Sabemos que las víctimas del conflicto armado tienen derecho a recibir una indemnización administrativa. Esto se refiere a una compensación monetaria. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios para entregar la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado? ¿Podrías decirme unos 4? Bueno, algunos criterios son que las víctimas sean madres, cabeza de hogar y tengan a su cargo una o más personas que se encuentren en condición de discapacidad y o enfermedad, que sean víctimas de violencia sexual, que sean víctimas del conflicto armado interno mayores de 60 años y cuyo puntaje del CISBEN no supere los 63 puntos, que sean víctimas del reclutamiento forzoso y que no sean mayores de 18 años. Muy bien. Bueno, Solange, continuando con la ronda de preguntas y respuestas, sabemos que según el hecho victimizante, los montos están establecidos de la siguiente forma, los montos de indemnización monetaria. Entonces, yo te voy a mencionar el hecho victimizante y tú me vas a mencionar los montos, ¿bueno? Bueno. Ok, entonces, el siguiente hecho victimizante trata de víctimas del conflicto armado, que, bueno, homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones que produzcan incapacidad permanente, lesiones que produzcan o no incapacidad permanente, tortura o tratos inhumanos y degradantes. ¿Cuál es el monto? Hasta 40 salarios mínimos legales vigentes en el momento del pago.
Perfecto. Ahora el siguiente hecho victimizante habla sobre lesiones que no causen incapacidad permanente, tortura o tratos inhumanos y degradantes, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, niñas, niños y adolescentes concebidos como consecuencia de una violación sexual con ocasión de conflicto armado interno. Hasta 30 salarios mínimos legales vigentes en el momento del pago. Muy bien. Y la siguiente es desplazamiento forzado. Hasta 17 salarios mínimos legales vigentes en el momento del pago. Muy bien. Bueno, Solange, ahora háblanos sobre las 4 líneas de inversión del programa de acompañamiento a las cuales las víctimas del conflicto armado tienen derecho. Bueno, claro que sí. Primero está la formación académica. ¿Qué quiere decir? Si tú deseas continuar con tus estudios, el Estado te ayudará a que realices una formación técnica, tecnológica o profesional universitaria. Luego tenemos los proyectos productivos. Quiere decir que te ayudan con la creación o el fortalecimiento de tus activos productivos. Luego está la vivienda, que pues si tú tienes una, te ayudan a mejorarla, o si no la tienes, pues te otorgan una. Y la adquisición de inmuebles rurales. Muchas gracias. ¿Cómo acceder al programa de acompañamiento? La vinculación al programa de acompañamiento es siempre voluntaria y está al alcance de todas las víctimas que reciben indemnización. Para acceder al programa, el enlace de reparación o el profesional encargado de la elaboración de los planes individuales de reparación preguntará a la víctima sobre la voluntad de hacer parte de este programa y, de ser afirmativo, se orientará a la víctima sobre la oferta de oportunidades de inversión y sobre educación financiera. Bueno, Sol, la siguiente pregunta es: ¿cómo se indemniza a la persona víctima del conflicto armado o el desplazamiento forzado? La víctima de desplazamiento forzado tendrá derecho a la entrega de la indemnización en el marco de un proceso de reparación integral que inicia con el retorno a la reubicación del hogar. Lo anterior será objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional. Muy bien. Bueno, Sol, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son las condiciones en las que se entrega la indemnización administrativa para las víctimas del desplazamiento forzado? Bueno, pues tenemos por hogar a las personas que ejerzan la jefatura del mismo. Pueden ser cónyuges, compañeros permanentes, parejas del mismo sexo o quien ejerza la jefatura única cuando es el caso. También tenemos cuando el hogar haya suplido su carencia en materia de subsistencia mínima y cuando se haya retornado o reubicado en el lugar de su elección. Existe una excepción al caso anterior. También se entregará la indemnización administrativa a los hogares que no hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima, cuando dichas carencias hayan sido imposibles superación debido a la situación de extrema gravedad del hogar. ¿Cuál es el programa de acompañamiento para la inversión adecuada? El programa de acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos es una iniciativa de unidad de las víctimas que busca que las medidas de reparación económica impacten positivamente a las víctimas y se traduzcan en una mejora de sus condiciones de vida, mediante el uso adecuado de los recursos que la víctima va a recibir como indemnización. El programa busca la conformación de proyectos o planes de inversión que apunten a la transformación de la realidad de las víctimas y a la reconstrucción de sus proyectos de vida. Este programa supone que los recursos monetarios otorgados a las víctimas a título de indemnización constituyen verdaderos instrumentos de inclusión social. Para lograr los cometidos anotados, indemnizaciones transformatorias se articula en 2 ejes. El primero, gestión de oportunidades reales de inversión y conexión a las víctimas con esta, y el segundo, acompañamiento, asesoría y seguimiento para una adecuada inversión. Este programa hace parte de la Ruta Única de Atención, Asistencia y Reparación de las Víctimas, que se articula con las demás medidas de reparación y atención. Ahora, para finalizar este recorrido de preguntas y respuestas, las víctimas del conflicto armado pueden acceder a información en los 32 departamentos del país, en la mayoría de sus municipios, para que tengan derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado para mejorar su calidad de vida.